Pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Vox. Para la formulación de la pregunta tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor presidente del Consejo de Gobierno. Buenos días, señorías. ¿Hasta cuándo va a seguir negando el derecho fundamental de miles de asturianos a ganarse la vida con su trabajo, señor presidente? Señor presidente, tiene la palabra. Señor Blanco, precisamente el Gobierno de Asturias, con sus medidas de protección de la salud, está garantizando un derecho fundamental reconocido en la Constitución española, que es el derecho a la vida, artículo 15, le recuerdo. Porque con las medidas que estamos adoptando durante los últimos meses, lo que estamos haciendo es salvar no cientos, sino miles de vidas en Asturias. Y, por tanto, le recuerdo que ese derecho fundamental es para nosotros sustentado en opinión de epidemiólogos y expertos en salud pública o la ciencia, que esa ciencia ahora reivindicamos como creadora de la vacuna, pero que también sustenta las medidas que estamos aplicando. Voy a leerle unas palabras que no son mías, a modo de reflexión antes de que siga, y es: mire, lo primero es preservar la salud de los ciudadanos y hacer una estrategia con criterios científico-técnicos que impacte lo menos posible en la economía. Sin salud no hay nada. Yo coincido plenamente con estas palabras. Señor Blanco, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Comparto parte de esas palabras, pero realmente aquí en Asturias no se están consiguiendo ninguno de los dos objetivos, ni salud ni economía. De hecho, estamos ahora en una especie de régimen de clausura debido a las últimas medidas que pone a miles de asturianos en peligro de perder su puesto de trabajo, otros lo han perdido, con cierres perimetrales de quita y pon, según su propio criterio, y con informes que creemos que están ciertamente orientados por la decisión política, así que se está sometiendo la ciencia a la decisión política. Tenemos también toques de queda, cierres de la hostelería a las 8 de la tarde, que ahora se está valorando retrasarlo a las 9, sin más justificación que su propio deseo o la conveniencia política. Y ahora ya tenemos el cerrojazo al turismo interior, la única comunidad de toda España. Está usted dejando, en términos económicos, a Asturias en un coma inducido por usted, y está acabando con la salud de la economía asturiana, aparte de no poder restringir tampoco los efectos sanitarios físicos sobre la propia población. De hecho, usted solo escucha a los epidemiólogos que sustentan sus decisiones políticas, porque los hay que no las comparten, como la señora Tardón, la catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Oviedo, que hizo una pregunta tan razonable como la siguiente: ¿por qué abren los centros comerciales y una familia no puede ir a pasar un fin de semana a la montaña o a la costa manteniendo las mismas precauciones? Y a nosotros nos parece muy razonable la opinión de esta epidemióloga también. Y, señor presidente, su régimen de clausura económico está abocando a la hostelería a la pérdida de miles de empresas y de miles de puestos de trabajo. Y otras comunidades han hecho su labor. De hecho, aquí tenemos una curva epidemiológica, epidémica, de la Comunidad de Madrid y la curva epidémica de la Comunidad Asturiana. En esta curva epidémica prácticamente iguales, salvo la primera ola, que fue más severa en Madrid, pero prácticamente iguales. Una de ellas genera miles de empleos y genera un crecimiento del Producto Interior Bruto del 4,4%. La otra, la suya, está destruyendo Producto Interior Bruto en Asturias y está destruyendo miles de puestos de trabajo. Y, señor presidente, le repito, creemos firmemente que está doblegando la realidad científica a su voluntad política. Y creemos también que están mintiendo los asturianos, que se están forzando informes ad hoc para soportar sus decisiones políticas. Y voy a concretar. En el auto del Tribunal Superior de Justicia de Asturias del pasado 23 de febrero, que comentó en el último pleno, se refiere a un informe de la Dirección General de Salud Pública del 16 de febrero de 2021 y que analizaba los indicadores específicos de Asturias para señalar que la hostelería y la restauración son, decía literalmente, vínculo indiscutible con un 25% de los brotes de contagio. Esto lo decía su consejería el 16 de febrero, cuando las resoluciones impugnadas eran del 18 de enero y del 1 de febrero. Un informe hecho a posteriori de las resoluciones impugnadas y a capricho de su gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque el informe más reciente del que tenemos conocimiento con información pública, en el que se desgranaban los orígenes de los brotes, es del Ministerio de Sanidad, de 4 de diciembre. Y en ese informe, juntando los brotes en hostelería y restauración del ámbito laboral y social, solo había un 1,9% de los brotes con ese origen. Pero es más grave aún, porque en la resolución de su gobierno del 18 de enero
que sirvió para cerrar la hostelería en enero, decía su consejería que de los 22 brotes surgidos en Navidades, 13 habían sido en hostelería, un 60%. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Sanidad diga que el 1,9% de los brotes se producen en hostelería y la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias, en función de la fecha en la que emita los informes, sea de un 60% o de un 25%? ¿Quién se está inventando los datos, señor presidente? ¿Están engañando a los asturianos? Si se confirma que estos informes están manipulados, ¿cesará usted al consejero de Sanidad? ¿Cómo puede haber esta disparidad? Y no contento con eso, usted está culpando a los asturianos nuevamente. Una de las comunidades con mayor bloqueo a la movilidad, y está culpando a los asturianos de que la movilidad interior es la que está generando este incremento de la tasa de contagios. Bueno, eso es lo que dice usted, porque el consejero de Sanidad dice que se debe a la cepa británica, que ya dice que en Asturias es de un 96,5%. Tenemos una prevalencia de la cepa británica mayor en Asturias que en el Reino Unido. ¿Cómo se puede explicar eso? Si teóricamente la comunidad está cerrada y somos de las comunidades con menos movilidad interior que ahora mismo hay en España. Ciertamente esta disparidad de informes y lo poco razonable de sus resultados solo puede apuntar a que no están trasladando con fiabilidad los datos de la enfermedad. Y eso sí que genera incertidumbre, señor presidente. Están alterando los datos para justificar estas medidas tan dramáticas para la economía asturiana. Están asustando a la población asturiana con informes hechos para darle la razón a usted en sus propias medidas. Y otra de las cuestiones que quiero plantearla. Nos decían hace unos días el consejero de Sanidad que ya se había vacunado a todos los residentes en los residentes de mayores. Nos congratulamos. Pero ¿va usted a seguir aplicando unas medidas tan drásticas cuando la población más vulnerable, como confirmaba el consejero de Salud y el señor Cofiño, ya está protegida? ¿Va a seguir restringiendo usted el derecho de los asturianos a ganarse la vida cuando la población más vulnerable ya está protegida? ¿Hasta cuándo va a negarle el derecho a los asturianos a poder ganarse la vida, señor presidente? Señor Blanco. Señor presidente, tiene la palabra. Señor Blanco, fíjese, lo primero, le hice referencia a la pregunta que usted hizo de los derechos fundamentales. Le hablé del derecho fundamental a la vida y usted no hizo ni mención a ello. Lo malo de traer una réplica escrita, y a usted se le nota mucho, señor Blanco, se lo tengo que decir, es que, claro, no escucha. Y como no escucha el resto del debate, pues comete errores como decir, por ejemplo, que el consejero hablaba de la cepa británica y yo no hablé de ello, cuando acabo de decirlo no una, sino dos veces en las preguntas anteriores. Quiero recordar a la señora Fernández, la portavoz de Ciudadanos. Así que le vamos a tener que poner un correctivo, señor Blanco, menos réplicas escritas y más atención al debate. En segundo lugar, le decía derecho fundamental a la vida, porque ese sí es un derecho fundamental, señor Blanco. Hay alguna cuestión que ha planteado en la pregunta que ciertamente le tengo que pedir que revise los apuntes de Constitucional. Mire, nosotros hemos dicho desde el primer momento, señor Blanco, que nosotros escuchamos a la ciencia. Yo entiendo que para una persona como usted, que representa una forma de hacer política que es por naturaleza negacionista de la ciencia, son de los que ustedes niegan abiertamente el coronavirus, y lo vemos todos los días, ¿no?, cuando se hacen afirmaciones de que es datos exagerados, que no se corresponde con la realidad, que es una gripe camuflada. Todo esto lo ha dicho gente de su partido, ¿eh? Nosotros no. Nosotros decimos de que estamos ante una pandemia, no una epidemia, una pandemia grandemente todavía desconocida, de la que vamos sabiendo poco a poco, y los que más saben son la ciencia y los epidemiólogos. Y como los que más saben son la ciencia y los epidemiólogos, nosotros hemos fundamentado siempre nuestras decisiones de protección de la salud para garantizar el derecho fundamental a la vida precisamente en esa ciencia y en la epidemiología. Y lo que nos dicen los epidemiólogos y lo que nos dicen los científicos, ya lo he explicado, pero se lo vuelvo a explicar. Ya sé que usted es más del señor Trump y le gustaría más esa forma de hacer política. Hoy ha decidido convertirse en portavoz de la señora Ayuso. Me parece muy bien. Yo prefiero en este sentido hacer mías las palabras del presidente Feijóo, ya que hoy tomamos otros presidentes, cuando dijo: yo no me sentiría responsable si aplicara en Asturias las medidas de Madrid. Eso lo dijo el señor Feijóo, no yo, pero lo traigo aquí a colación. Mire, ¿vamos a cometer los mismos errores en la Navidad, señor Blanco? Eso es el planteamiento que usted tiene. Los ciudadanos tienen derecho a saber que su planteamiento, señor Blanco, es que la economía fluya, que no se adopten medidas limitativas, que no se adopten medidas de protección de la salud. Dígalo abiertamente, sea valiente y tráigalo a esta Cámara. O lo que es lo mismo, que por salvar la economía a cualquier precio,
aunque eso signifique llevarse por delante miles de vidas. Ese es su planteamiento. Y ese es el planteamiento que nosotros no defendemos. Antes le leía, recuerda aquello, sin salud no hay nada, quédese con esa frase, que no es mía, luego al final diré de quién es. Y por eso, el planteamiento que tiene el Gobierno de Asturias es el que goza del apoyo mayoritario de la ciudadanía asturiana. No sé si lo sabe, señor Blanco, pero es así. Mayoritaria especialmente a las personas mayores, que cada vez que escuchan a algunas personas hablar de la gestión de esta pandemia, se ponen malos, se asustan y se preocupan. Las personas mayores de Asturias saben que tienen un gobierno, en este sentido que se reivindica, humanista, que protege a los colectivos más vulnerables ante la pandemia, que son las personas mayores. Porque, por desgracia, lo tendría que saber bien a estas alturas, somos la comunidad autónoma más vulnerable, no solo por la edad, sino por las patologías previas. Por eso a nosotros la incidencia, el frenar la incidencia, y usted ha enseñado gráficos, y le enseño también alguno, frenar la incidencia antes de que se dispare a los 1.200, 1.300, significa salvar cientos de vidas, señor Blanco. Y ahora aquí tenemos los datos de por qué no podemos relajar las medidas de protección de la salud, porque estamos estancados. Esta es la realidad. Ese drama que usted dice de medidas restrictivas se traduce en esto. Este es el actual mapa de Asturias, el color más oscuro son los concejos que están en situación 4+. Son tres municipios de 78. Los epidemiólogos, los expertos en salud pública han construido un modelo para retrasar, para controlar las subidas, pero que evidentemente también compatibilicen con la situación económica. Usted habla de la economía. Mire, ayer recibí un informe de Perspectivas Asturias que dice lo siguiente. Las empresas asturianas ofrecen mayoritariamente una valoración positiva de su situación actual y manifiestan una actitud optimista en las perspectivas empresariales. De este modo, un 48% afirma que el impacto de la pandemia en su negocio ha sido limitado, un 26% sus ventas no han sido afectadas y un 24% espera recuperar los niveles. Y dice, también este informe, Asturias cerró 2020 con un dato de PIB y de empleo mejor que la media nacional. Estos son datos e informes oficiales. Y termino. Repito la frase. Lo primero es preservar la salud de los ciudadanos y hacer una estrategia. Sin salud no hay nada. ¿Sabe quién dijo esto? Lo dijo la exministra Ana Pastor en su visita a Asturias. Palabras que yo comparto palabra por palabra.